Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día, miércoles 31 de julio del año 2024. Sean bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la gloria del Rey Jesús. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor este último mensaje de este mes. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, gracias, Señor amado, por permitirnos durante todo este mes compartir tu palabra, tu evangelio de poder, Señor, que es para salvación, Señor amado Padre. Venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, para darte gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre. Para pedirte, Señor, que otorgues don de fe, don de arrepentimiento, y que hoy, Señor, resplandezca la luz del evangelio de Cristo sobre cada vida, para sanar, para libertar, para otorgar don de fe, don de arrepentimiento, vida eterna, Señor. Glorifícate grandemente. Te damos gracias por todo, Señor amado Padre, y que hoy, Señor, sean añadidos los que tengan que ser añadidos, Padre amado. Sean sanados, libertados, y sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Pasa carbón encendido en mis labios, para que no sean palabras de hombre, ni de sabiduría de hombre, de sabiduría humana, sino aquel poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar, para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a abrir la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8 y verso 9. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quiero que hoy no se vaya a escandalizar, sino que tomemos conciencia de lo que nos habla la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema: no sigas siendo hijo del diablo. No sigas siendo hijo del diablo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este mensaje? Mi amado amigo, mi amada amiga, el ser humano se convierte en hijo de Satanás, del diablo, que el Señor le reprenda, por el simple hecho de que practica el pecado. Cualquiera que sea este pecado que usted practique, se convierte en hijo del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Ciertamente la Escritura dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos pecamos y podemos pecar a diario, pero quiero explicar esta parte. Practicar el pecado es algo que se planifica, es algo que se acostumbra a hacer normalmente. Eso es una práctica del pecado.
porque realmente todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos los que hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué le explico esta parte? En Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 7, quiero que vaya conmigo. En el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 7. Verso 6. Vamos a hacerlo el verso 5 al verso 9. Dice así la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anuncia, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto conforme a los que han sido lavados, limpiados, comprados, santificados, justificados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero para aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ellos son practicantes del pecado. Porque este mensaje que hemos recibido para salvación, para vida eterna, nos lava, nos limpia, nos santifica, nos redime del pecado. Usted, cuando acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, sus pecados le son perdonados y hay un nuevo nacimiento, el nacimiento de agua y del Espíritu. Por eso dice: el que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de la simiente de Dios. Así que el día de hoy usted tiene, mi amigo, mi amiga, una gran oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, para que sus pecados le sean perdonados, sus pecados le sean borrados y deje de ser hijo del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. Pero ¿cómo me convierto en hijo de Dios? Dice la palabra en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso número 12 y número 13. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo y creen en Él. Pero los que no creen y no le aceptan, no son hijos de Dios. Y tiene que haber ese nuevo nacimiento. Jesús habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son hijos de Dios. Ahora los hijos de Dios no practican el pecado. Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan.
Primera de Juan en el capítulo 3. Gloria sea al Señor. Y dice, todo aquel, escuche bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Jesucristo, el Salvador. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él apareció para quitar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para redimirnos, para santificarnos, para justificarnos. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que el hombre se puede justificar delante de Dios es por medio de Jesús. Nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Por eso dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Habla tú. Pongámonos a cuenta. Justifícate. ¿Cómo me justifico? Por medio de Cristo Jesús. Por medio de esa muerte expiatoria. Por eso dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escúcheme bien. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, escuche bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero en este mundo, en esta tierra, cuánto hay pleitos, peleas, contiendas, envidia, divisiones, celos, iras, enojo. ¿Y todo eso contra quién? Contra otras personas, contra nuestro prójimo, al cual Dios dice pues que lo amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted es nacido de Dios y si usted es hijo de Dios, entonces no le robaría a su prójimo, no mataría a su prójimo, no le daría droga a su prójimo, no le induciría a cosas malas, no le brindaría alcohol, no le brindaría droga, no lo mataría, porque todo eso son mandamientos de Dios. Amén. Ahora, todo aquel que practica el pecado, y hablamos ahora de otros pecados, en los cuales Dios dice, pues, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero en el verso 11
Le dice a los corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando uno no se deja dominar de ninguna de estas cosas, cuando ha nacido de nuevo, cuando es hijo de Dios. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Los hijos de Dios no nos complacemos en el pecado. Los hijos de Dios no hacemos nada abominable delante de Dios. Pero si usted dice que es hijo de Dios y es adúltero, fornicario, ladrón, asesino, prostituta, homosexual, lesbiana o todo cuanto pecado cometa en esta tierra, entonces usted no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios nos apartamos del pecado. Los hijos de Dios no nos complacemos en el pecado. San Juan capítulo 8, verso 44, gloria sea al Señor. San Juan capítulo 8, gloria sea al Señor. Dice así la Escritura, San Juan capítulo 8, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad en él, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso hay un mandamiento de no mentir. Y cuando el hombre miente, si Satanás es padre de la mentira, hijo de quién será el mentiroso. Por eso dice que los mentirosos no entrarán en el cielo. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis, decía Jesús a los fariseos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuche bien, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué la humanidad no escucha la palabra de Dios? Es porque no es de Dios. Porque mis ovejas, dice la palabra, escuchan mi voz y me siguen. No siguen al mundo, no siguen la corriente de este mundo, no siguen, ni hacen, ni practican lo que hace el mundo. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Pero hoy te invito, mi amigo, mi amiga, que pases de muerte a vida, que pases de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que cambies hoy tu condición. No sigas siendo hijo del diablo, vas a ser hoy hijo de Dios. ¿Cómo? Aceptándole a Él como tu Señor, como tu Salvador. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo único que debe de hacer es aceptarlo a Él como tu Señor, como tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Hoy es la oportunidad. Al que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera. Apocalipsis, gloria sea al Señor. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice la palabra, verso número 7 y 8, dice: al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿De qué forma venzo? La fe es la que vence al mundo. La fe es la que vence al pecado. La fe es la que no me deja a mí cometer pecado. La fe es la que me mantiene a mí para no practicar el pecado. Pero los cobardes, dice la palabra, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que si usted no quiere ir al infierno, tiene que nacer de nuevo.
no quiere ir al infierno, tiene que ser hijo de Dios. Hoy es su oportunidad. Para poder entrar al cielo, su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, cuando habla de la ciudad, allá en la de la Nueva Jerusalén, dice la palabra, en el verso 27 del capítulo 21, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ya es tiempo de que dejes de ser hijo del diablo. No sigas siendo hijo del diablo. Abominación. ¿Cuántos no cometen abominación contra la palabra de Dios? Lo que Dios abomina el pecado. ¿Cuántas leyes de esta tierra se han corrompido? ¿Y cuántos corrompidos hay en esta tierra? Hay gente que dice ya la ley, las constituciones de muchos países han aceptado esto. Y ahí ahora te puedes casar varón con varón, mujer con mujer. Sí, te puedes casar, pero es abominación delante de Dios. Has cambiado la verdad de Dios por la mentira, porque la verdad de Dios dice que varón y hembra los creó el Señor. Varón y hembra. Usted puede mostrar por la ciencia cualquier cosa, y puede mostrar por las leyes cualquier cosa, pero delante de Dios, cuando estés delante del gran trono blanco, ahí el Señor te va a enseñar los libros. ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros te va a enseñar el Señor? Estos libros. ¿Cuáles libros te va a enseñar el Señor? Su palabra. Y aquí dice que los que se echan con varones no entrarán al reino de Dios. Los abominables, los homicidas, los que hacen mentira, ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo es esa inscripción? Cuando naces de nuevo, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Pero el que en Él cree, dice la palabra, en San Juan capítulo 3, verso 16 al 18, y con esto culminamos. Dice la Escritura de la siguiente manera. San Juan capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra. Vamos a leer del 16 al 18, porque hoy es tu oportunidad, mi amigo, mi amiga, de alcanzar salvación y vida eterna. Hoy es su oportunidad, no la desprecies, no la desperdicies. No sigas siendo hijo del diablo. Pase de muerte a vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, escuche bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No vienes a la luz, no vienes a Dios, no quieres escuchar esta palabra porque tus obras son malas y no quieres que te reprendan, no quieres que te digan que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, que los borrachos no entran al reino de los cielos, que los fornicarios no entran al reino de los cielos, que los afeminados no entran al reino de los cielos, que los mentirosos no entran al reino de los cielos, que los cobardes no entran al reino de los cielos, que los fornicarios, los adúlteros no entran al reino de Dios, que los asesinos no entran al reino de Dios, que si eres traficante no entrarás en el reino de Dios, que eres sicario y no entrarás en el reino de Dios. Pero si tú hoy crees y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tus pecados te serán borrados, te serán perdonados, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que seas salvo por Él.
toma la decisión hoy. San Juan capítulo 5, verso 24, dice así, y ahora sí, con esto culminamos. San Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Así que hoy es importante que usted acepte a Cristo, que escuche esta palabra y crea en Él, y le reciba como Señor y Salvador para tener vida eterna. Y no ir a condenación, sino pasar de muerte a vida. Hoy es importante que haga esto, que haga la oración de fe y lo acepte a Él como Señor, como Salvador de su vida y de su alma. Pase de muerte a vida, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pártese del mal. ¿Qué debo de hacer? Hoy, confesar mis pecados, pedirle perdón a Dios y aceptarlo a su Hijo Jesús como su Señor, como su Salvador, y entonces será dada potestad de ser hecho Hijo de Dios, el cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, porque los que son nacidos de Dios no practican pecado. Así que hoy, mi amigo, mi amiga, deje de ser ya hijo del diablo y conviértase en hijo de Dios. Para eso, pues, hoy invitamos que se arrepienta y nazca de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que hoy le invitamos a nacer de nuevo, para que nazca de Dios y ya no pueda pecar, ya no practique el pecado, ya no será más hijo del diablo. Amén. Así que si usted quiere aceptar a Cristo hoy como su Señor, como su Salvador, yo le invito a repetir la oración de fe. Repítala después de mí. Dígale: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también hoy reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Te pido que me perdones, Señor, y me laves de toda maldad, de toda iniquidad, porque me arrepiento y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a juzgar a las naciones, mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, y pueda decirte: heme aquí, Señor, y ser puesto del lado derecho donde están las ovejas, y no del lado izquierdo donde están los cabritos que irán a la condenación eterna. Señor, séllame con el Espíritu Santo y lléname del Espíritu Santo para servirte, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu nombre, para vivir apartado del mundo, porque de hoy en adelante estoy en este mundo, pero ya no seré del mundo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted hizo la oración de fe hoy en este día, usted debe nacer de nuevo. Y ahora en adelante las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya no retroceda, ya no vuelva atrás, porque de hoy en adelante ya no seguirá siendo el diablo, ahora es el Hijo de Dios. Todo tiene que ser renovado en su vida. Amén. Sus malos pensamientos, sus malas ideas, su pecado quedó atrás. Amén. Vamos a orar para despedirle y para darle gracias a Dios. Si usted hizo la oración, siga, ore, lea la palabra
Asisto a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, te prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo, y de testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ese cambio que Cristo hace en su vida a partir de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Vamos a salir de la transmisión, en tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones y guárdanos y apártanos de todo mal.